yo soy Belén Bru y he montado una instalación para Room. El título de la pieza es El color azul que utilizo en una de las quedas de goma espuma, según el test de color de Photoshop. Cuando lo seleccionas te aparece el hashtag con la referencia al color. Y bueno, la verdad es que es un trabajo totalmente estético. Trabajo mucho con las formas como muy contundentes y luego con materiales que realmente no tienen relación con esa forma, digamos, porque son como piezas eso de goma espuma, son muy blandas, son muy moldeables, fáciles de romper. Y bueno, realmente es como una continuación de todo el trabajo que yo voy haciendo. Y bueno, básicamente de eso trata mi instalación para Room. También, por ejemplo, las estructuras que utilizo son formas que se utilizan bastante en diseños digitales, como formas geométricas muy básicas, como el rectángulo, no sé, son como piezas muy básicas y yo sí que paso de esa forma digital, la hago física realmente. Y luego, lo que he dicho antes, trabajando mucho con los materiales, esa sinestesia que existe entre color, textura, forma. Nosotros somos Julián Villaló y Marrey Gaví y estamos aquí en el Festival Room, frente a la playa del Cabañal, y hemos puesto una pieza que se titula Dual. Y bueno, el concepto de la pieza se viene a basar en un dualismo de medios entre el medio físico y el medio digital. Y trabajamos juntos un poco por lo mismo, porque ella está más acostumbrada a trabajar con lo digital y yo con lo táctil. Hemos investigado sobre esos conceptos y de ahí ha surgido nuestra instalación, ¿no? Me lo paso. Bueno, la instalación en realidad habla como de una metarealidad o algo así. Es como que estamos entendiendo la realidad digital o lo virtual no como una extensión de la realidad física, sino como algo que está en paralelo y que tiene consecuencias como la vida real misma. Por ejemplo, estamos hablando de las consecuencias físicas de los medios digitales, un poco, una metáfora un poco sobre eso. Y bueno, nada, jugamos con materiales simples y figuras como muy primitivas que a la vez son muy cotidianas o algo así. Elementos de construcción, un poco también con la poética de construir y todo eso. Aquí en Room y he presentado una pieza que se llama Tú y yo, y nada, son dos televisiones contrapuestas donde hablo de la nueva generación de jóvenes que junto a la tecnología, la revolución tecnológica, ha adquirido innatamente pues, otro tipo de emociones gracias a internet y todo lo que conlleva pues la red. Y intento explicar cómo abordamos las emociones dentro de la web, dentro de las aplicaciones y cómo las gestionamos, esas emociones. Y nada, intento abarcar dos cosas clave, que son dos ejes, que es humanizar por una parte la tecnología, ya que las dos piezas tienen dos voces distintas, donde una conversa con la otra, y así intento humanizar las televisiones. Y por otra parte, pues eso, cómo la vida virtual
es igual de real que la vida física, tangible. Tú y yo, tú y yo. La pieza se llama Mensajes de algún código secreto y son un conjunto de cuadros de diferentes tamaños, en su mayor parte de tamaño muy pequeño, que normalmente se colocan en una sola línea horizontal, de manera que simulan el propio film de la película. Me interesa trabajar con fotogramas de película, de manera que cuando veo una película suelo fijarme en la pictoricidad de la imagen, en que la imagen fotográfica me proporcione soluciones interesantes a la hora de soluciones y problemas interesantes a la hora de trabajar con la pintura. Me interesa también que haya partes del cuadro que no se vean, por eso hay tantos cuadros que son fragmentos, que son planos detalles o planos muy cercanos, o bien en los que no se ve el rostro o en los que hay muchas sombras. Y nada, sobre todo lo que más me interesa es trabajar con la materia de la pintura y que haya partes de la obra en las que haya cosas que no se sepan, que la obra se forme como un enigma y no como una solución, porque cuando se forma ya como algo completo deja de interesarme. Me interesa que sea un enigma. Nosotros somos Andrei Warren Perkovich y Julio César y hemos traído aquí a la fábrica de hielo la pieza de Tu, yo y Caravaggio. Tu, yo y Caravaggio consiste en la actualización de un bodegón antiguo reminiscente al primer bodegón que se figuró, que fue por Caravaggio, con lo cual hemos cogido lo que hoy en día sería nuestro modo de trabajo, nuestro, por así decirlo, escritorio en el que tenemos todas nuestras carpetas, todos nuestros vídeos, todas nuestras cosas que nos inquietan y páginas web y etcétera. Entonces lo que hemos creado ha sido una obra mix media en la que hemos conjugado video mapping con algo de luz y con aparte cuadros y elementos reminiscentes a lo clásico de la pintura y etcétera, pero de una manera no clásica, sino de una manera nueva, las cuales ha aportado Julio César. Entonces es donde se ha realizado el videomapping. Entonces es como la parte matérica de esta obra. Él ha puesto la parte más visual, ¿no? más digital, y yo como la parte física de todo el concepto, como la parte más clásica, pero también llevada a un concepto más actual, más en línea con lo que actualmente vivimos. Y ya poco más, ¿no? Y eso es todo. Eso es todo, amigo.